La narcolepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta la capacidad del cerebro para regular el ciclo de sueño y de vigilia. Afecta aproximadamente una de cada 2.000 personas, por lo tanto es una enfermedad huérfana. Los síntomas varían de acuerdo a la persona, pero pueden incluir 5 síntomas. La somnolencia excesiva durante el día, en el cual los pacientes tienen periodos de somnolencia extrema durante el día que son comparables a cuando una persona sin narcolepsia deja de dormir 48 a 72 horas. Esto incluye dificultad para concentrarse, para mantenerse alerta, la cataplegia, que consiste en periodos repentinos y llamativos de debilidad muscular que generalmente se desencadenan por emociones positivas como la risa, el regocijo, la sorpresa, pero también la ira la puede desencadenar. Y la gravedad del síntoma va desde el aflojamiento de la mandíbula o la flexión de las rodillas hasta la caída completa. Y este síntoma puede durar de pocos segundos a varios minutos. La persona permanece consciente aunque no se pueda comunicar durante el episodio. El siguiente síntoma son las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que son alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, usualmente mixtas, que aparecen cuando el paciente se va a quedar dormido o al despertar. La parálisis de sueño, que es la incapacidad para moverse durante algunos segundos o minutos, también al inicio del sueño, al despertar, y usualmente se acompañan de alucinaciones, y el sueño nocturno interrumpido. A diferencia de la percepción que tiene el público en general de que las personas narcolépticas duermen todo el día, lo que sucede es que el paciente narcoléptico está como apagado, y intenta luchar contra la somnolencia durante el día, pero también pero lucha también para dormir durante la noche. De manera que debido a la poca conciencia que existe de la enfermedad y a las percepciones erróneas, se piensa que más o menos de 8 a 15 años desde el inicio de los síntomas puede tardar hasta el diagnóstico de la enfermedad. Y se estima que la mayoría de las personas, o más del 50% de los pacientes con narcolepsia, actualmente no están diagnosticados o están mal diagnosticados. Y estos diagnósticos erróneos comunes incluyen la epilepsia, la depresión o la esquizofrenia. En los últimos años ha habido un mayor interés en la enfermedad por lo llamativo de los síntomas, y hay muchas series famosas de televisión como Los Simpson, como Victorious, que fue una serie muy famosa de Nickelodeon en la década pasada. Hay películas importantes como Narco de 2004, My Private Idaho, El Día Más Hermoso, Cemetery of Splendor, Pihala del año 2017, Little Busters, La Sombra del Gallo, El Mascaradas del 2018, Un Poeta de Reclutas, que han llamado la atención con respecto a los síntomas y a la severidad de la enfermedad. Por supuesto, ahora vamos a ver un videoclip de unas series muy famosas y de un par de películas para que vean. A veces, pues por supuesto, los actores empeoran y hacen más llamativos los síntomas, pero esto nos ha servido para que se llame la atención con la enfermedad y que podamos diagnosticarla rápidamente. Vamos a pasar los videos, Germán. El botón de repetición. Ay, ese está mejor. ¡Ay, tengo que salir! Ay, solo 5 minutos. ¿Martes? Hospital General de Springfield. Y repito, Homero estará bien. Es que ha estado durmiendo mucho. Mire estas fotos de las vacaciones. Ah, bueno. Vaya, ustedes sí que toman muchas vacaciones. Esa es para recordar dónde me estacioné. Creo que tengo una idea de lo que está pasando. Ay, ¿qué? Primero necesito una punción en la espina. Por favor, con amor, por favor, con amor. Oiga, ¿no debería darle un anestésico? Ah, sabía que olvidaba algo. Desperdicios. Uf, niveles muy bajos de hipocretina. Temo que Homero tiene
Narcolepsia. Doctor, ¿es hora de desconectar a mi padre? No, espere, le ahorraré esa dolorosa decisión. ¡No, Bart! ¡Ese es el televisor! ¡Oh, ese es el otro sujeto! ¡Deja eso! La narcolepsia es la enfermedad del sueño, y muchos narcolépticos llevan vidas normales evitando situaciones tensas como, digamos... ¿Como lavar la ropa? Exacto. ¿Como tener que pagarle a mi doctor? No juegues conmigo, amigo. Te perjudicaría mucho. Aquí hay un certificado firmado de tu enfermedad. Es un justificante médico que te evitará hacer cosas que creas difíciles. Pero solo lo usará si es indispensable, ¿no, Mero? Marge, por favor. Tal vez jamás tenga que usarlo. Papá, ¿me llevas a casa de Milhouse? Narcolepsia. ¡Hay una araña en mi cuarto! Narcolepsia. El doctor Hibbert ordenó un medicamento que debes recoger. Narcolepsia. Sí, para la narcolepsia. Y debes ir ahora. No puedes pasar la mitad de tu vida durmiendo. Maggie lo hace y crees que es adorable. Sí, porque los bebés siempre son lindos. Oh, esa bebé necesita un cambio de pañal. Narcolepsia. ¿Qué acontece, madre? Te ves abatida. Es que no lo entienden. Su padre es un astronauta. Su sueño es caminar en la luna, pero tal vez eso nunca pase, pues padece de narcolepsia. ¿Qué es narcolepsia? Es cuando te quedas dormido siempre, aunque no estés cansado. ¡Efecto de puerta de auto! Acabo de oír la puerta de su auto, chicos. No importa cuán narcoléptico venga, finjan que no lo notan. No toques a mami. ¿Nancy? Niños, estoy en casa. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, padre. Oh, y hola, Carl. Tranquilos, chicos, tranquilos. Querido. Estoy despierto, estoy despierto. ¿Y bien? Tommy, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Yo soy Carter y yo soy Tommy. ¡Ah! ¿Qué clase de padre soy yo? Soy tan narcoléptico que ni siquiera puedo distinguir a mis dos hijos. No es tu culpa, son idénticos. Míralos bien. Ay, Nancy, eres tan... Querido, despierta. ¡Despagan! No, estabas diciendo que soy tan... Cierto, sí. Eres tan linda, amable. Me avergüenza tanto ser un mediocre dormilón. Tú no eres un mediocre dormilón. Tú eres un astronauta. Te amo. Yo te amo. Ni quien les crea. Enciende una vela, Barf. Esta obra es un asco. Love, joy. You're ready? Yeah. Hang in there. I do. I have cataplexy. I pass out anytime I feel strong emotions. Yes! Oh! In my case, it's mainly joy. Don't you want to fall in love? I need to be careful. I need someone I can picture in sweatpants. Friday, I have yarn making class. We're about to take on alpaca. Did I get you too worked up about the yarn? Nope. I'm Francesca, by the way. How do I keep attracting and I have no future with? Unless it's the other way around. Some sort of pheromone in the hair gel? So, you want to come up for a drink? I don't want to do this. I can't do it. If you're looking for a boyfriend, meet my brother. Wait, what? You going out with Francesca? She's a big laugher. I don't think I'm that funny, but... You're funny. I like your De Niro. I made him an offer he couldn't refuse. That's Brando. Well, it's eventually him, right? The world showed no compassion. What kind of life have you known? Did they rehearse this? You seem so happy just yucking it up with Francesca. She's everything I've ever avoided. Drawn to her like a moth. I don't know that I'm cut out for this, you know? Don't just throw her away so that we never see her again. We? You. Being in a relationship is about being happy. I can't do that. There's something really wrong with you. Yeah. Not that. You. Gotta stick your neck out sometime. Life will pass you right by. You can't keep yourself from loving someone just because you're afraid you're gonna lose them. This is incredibly depressing. Yes. There's something funny. Yeah, funny. This one is called Where Did My Sweet Grandma Go? Okay.
Je me présente. Je suis Gustave Klopp. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis né avec un vice de fabrication. Une 4 fromage, avec pepperoni, supplément. Je suis narcoleptique et voici mon histoire. Il semblerait que tu aies un petit problème de sommeil, c'est cela, Gus? Je dors tout le temps. C'est une maladie. Félicitations, monsieur Klopp. Bienvenue dans notre magasin. Juste une chose, vous n'avez pas de problème de santé particulier? Non. Estas son algunas de la propaganda que se le ha hecho a la enfermedad o de las obras que se han creado a raíz de esta enfermedad, pero yo creo que ayudan a mejorar o alertar a la población con respecto a ello. En el día de hoy tenemos un simposio muy interesante en el cual nuestros invitados nos van a hablar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Como primera medida tenemos al doctor Jaime Ariza, que es neurólogo egresado de la Universidad Militar, somnólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente trabaja en Médico Respiratorio Colombia, en la Clínica Las Colinas, en el Instituto Neurológico del Pacífico y como docente e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y como nuestra invitada internacional, muy querida y a quien le agradecemos mucho la asistencia en el día de hoy, la doctora Rosana Huerta, que es médica, pediatra, neuropediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría y doctorado en ciencias médicas por la misma universidad, coautora en varias publicaciones científicas de artículos originales, capítulos de libros nacionales e internacionales, y docente de la Universidad Autónoma y del programa de alta especialidad de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias a nuestros invitados por las conferencias en el día de hoy. Y por último tendremos el testimonio de dos pacientes muy queridas y muy valientes que nos van a hablar de su vida con el diagnóstico de narcolepsia, que han querido compartir con nosotros con su testimonio. Sin más preámbulos, empezamos con las conferencias de los doctores. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Karen. Empezamos con el tema de narcolepsia en adultos. Avances en diagnóstico y tratamiento. Hemos tenido, como ya la doctora Parejo nos ha hecho una breve introducción, un abordaje de la narcolepsia de forma histórica, y en el momento tenemos la narcolepsia agrupada en dos tipos de diagnósticos: la narcolepsia tipo 1 y la narcolepsia tipo 2. Este tipo de diagnósticos están agrupados dentro de un grupo mayor que se llama los trastornos de hipersomnolencia de origen central. Ahí tenemos también el hipersomnio idiopático, y en este momento está en discusión para futuras actualizaciones de esta guía de diagnóstico, el utilizar el espectro narcolepsia como una nueva clasificación en la cual tengamos incluido la narcolepsia tipo 2 y el hipersomnio idiopático de corta duración, dada la dificultad en el diagnóstico y la dificultad en distinguir estas dos patologías. Cuando se encuentra uno con narcolepsia tipo 2 de corta duración, habla de personas que duermen 8 horas o menos, y cuando encuentra narcolepsia tipo 2 de larga duración, encuentra personas que duermen más de 11 horas. La diferencia esencialmente entre la narcolepsia tipo 1 y la narcolepsia tipo 2 es la cataplejía. La cataplejía es una alteración que tienen los pacientes que tienen narcolepsia, en la cual pierden el tono muscular temporalmente, secundario a emociones positivas o negativas en algunas ocasiones, y es debido a la deficiencia de una hormona dentro del cerebro que se llama la hipocretina. Entonces, dentro del criterio diagnóstico que tenemos para poder hacer
el diagnóstico de narcolepsia tipo 1 debemos tener la cataplegia asociada a hipersomnolencia. También como diagnóstico diferencial tenemos la narcolepsia secundaria, que es relacionada principalmente a lesiones en el hipotálamo posterior, en el mesencéfalo, con daño a las neuronas orexinérgicas, que son las que producen hipocretina, y a sus proyecciones. Estas neuronas se localizan en el hipotálamo posterior y su función principal es activar los núcleos que tienen que ver con la activación dentro de nuestro cerebro, por lo cual promueven un adecuado control entre el sueño y la vigilia. Esto lo pueden ocasionar tumores, malformaciones arteriovenosas, accidentes cerebrovasculares o incluso enfermedades inflamatorias que pueden afectar esos tractos. Los síntomas neurológicos asociados a estas enfermedades generalmente nos dan la pista y nos dan a nosotros un hallazgo adicional a los pacientes con narcolepsia primaria. Entonces vamos a encontrar focalización neurológica en la mayoría de estos pacientes y vamos a encontrar síntomas adicionales. Dentro de la epidemiología, se cree que la prevalencia está cercana a los 25 a 50 por cada 100.000 habitantes y la incidencia está en 0,74 por cada 100.000 habitantes. Estos son datos de Estados Unidos y pues su prevalencia y su incidencia varía a lo largo del mundo. La edad en la que ocurre es generalmente en la adolescencia hasta los 40 años y su distribución generalmente es de 1:1 entre los sexos. Cerca del 55% de las personas con narcolepsia no están diagnosticadas y se tarda aproximadamente 10 años en llegar a un diagnóstico en estas personas, principalmente porque no consultan o porque están en zonas en las cuales no están adecuadamente formados los médicos para diagnosticar esta enfermedad. El impacto en calidad de vida, en accidentes, en la calidad de la educación, en el trabajo y en las relaciones de las personas es tremendo. Es una enfermedad que tiene un alto costo en calidad de vida. Es un síndrome caracterizado principalmente por hipersomnolencia diurna, la cataplegia, alucinaciones sinagógicas y parálisis de sueño. También encontramos fragmentación de sueño y encontramos algunas otras sintomatologías asociadas en estos pacientes, como alteraciones dentro de la calidad y la cantidad de sueño, y es la causa más discapacitante de somnolencia diurna después de la apnea de sueño. Se encontró un gen específico que se relaciona a un riesgo incrementado para narcolepsia y es el HLA de QV1-0602. Este gen incrementa el riesgo en la población que lo posee, pero no por el hecho de tener este gen quiere decir que las personas vayan a tener narcolepsia. También se requiere un estímulo ambiental para poder desarrollar esta autorreactividad de los linfocitos y que las células dentro del cerebro reconozcan a esa hipocretina que en específico tiene que estar unida a amidas para poder reconocerla por la microbia y formar estos linfocitos autorreactivos. Entonces hay que tener muy en cuenta que esto es una predisposición genética, más no un diagnóstico como tal, con la positividad a este gen. Los síntomas: tenemos somnolencia diurna con ataques de sueño en horas inapropiadas. Las personas no duermen más que una persona promedio en un lapso de 24 horas, sino que el sueño se ocurre en horas que son inespecíficas, ocurre de manera intrusiva en horas que no son adecuadas, y eso es la causa más discapacitante de estos pacientes. Para esto, los pacientes lo que hacen es que realizan siestas breves programadas en la mañana o en la tarde, con lo cual mejoran significativamente y les da cerca de 3 o 4 horas
libres de ataques de sueño. La somnolencia, si la vamos a valorar con la escala de Epworth de somnolencia diurna, tenemos nosotros que normalmente esa escala nos va a dar más de 15. En la cataplejía vemos que las personas tienen una debilidad muscular transitoria desencadenada por estímulos emocionales que son generalmente positivos, pero hay algo especial en la cataplejía, y es que podemos tener cataplejía parcial, que generalmente tiene un inicio facial con debilidad de los ojos, después debilidad de los músculos de la cara, debilidad del cuello, y después desciende hacia las extremidades. Y podemos tener cataplejía generalizada con pérdida del tono de las extremidades inferiores y caída. La más frecuente es la cataplejía parcial. Han ocurrido varias hipótesis tratando de explicar este fenómeno de la cataplejía, porque antes se pensaba que la cataplejía ocurría directamente como una intrusión del sueño REM dentro de la vigilia. Ahora se cree que este fenómeno ocurre de manera distinta y ocurre secundario a un desbalance entre las neuronas orexinérgicas, que van a dar estímulo al núcleo ventral bilateral de la sustancia gris periacueductal y al locus ceruleus, y un desbalance con la estimulación que genera la hormona concentradora de melanina. Esta hormona concentradora de melanina tiene unas aferencias que son inhibitorias. Entonces, si tenemos inhibición del núcleo que genera hormona concentradora de melanina y estímulo de la amígdala, esto va a generar una inhibición de la inhibición hacia el núcleo sublaterodorsal. El núcleo sublaterodorsal lo que media es la inhibición a través de la médula de las neuronas motoras. Entonces, al tener inhibición de la inhibición, tenemos nosotros activación de este núcleo inhibitorio y tenemos nosotros una hipotonía o una atonía de las neuronas motoras mediadas por la médula. Este es un video que retrata brevemente cómo ocurre la cataplejía con estímulos positivos. La chica se ríe y pierde el tono. Normalmente, cuando ocurre esto, no se pierde el conocimiento. La persona está totalmente consciente, pero no puede moverse. Normalmente los ataques duran de 1 a 2 minutos, dura aproximadamente 30 segundos, y luego la persona vuelve a tener tono muscular. Dentro de los síntomas más frecuentes de estos pacientes y que más se refieren son las alucinaciones visuales vívidas, bastante terroríficas, y las alucinaciones táctiles y auditivas antes de iniciar el sueño. Las personas se acuestan y empiezan a sentir este tipo de alucinaciones antes de tener el sueño, y por eso se les dificulta bastante iniciar el sueño, a pesar de que tengan hipersomnolencia durante el día. También tienen parálisis de sueño mucho más frecuente que la media de las demás personas, y esto ocurre cerca de 2 o 3 veces por semana, con incapacidad para moverse por 1 o 2 minutos al despertar, que también puede ocurrir al inicio del sueño. Y cuando ocurre la parálisis de sueño, las personas a veces sienten una dificultad para respirar. Esto se ve mediado por una disminución de la capacidad para respirar por el volumen que manejan las personas al respirar cuando están durmiendo. También pueden ocurrir otras alteraciones de sueño, como cuáles, como el sueño fragmentado y el insomnio, que son muy frecuentes, el 28%, los movimientos periódicos de piernas en un 24%, el síndrome de piernas inquietas
en un 24%, el SAOS en un 21%, también obesidad, y los trastornos comportamentales del sueño humor. Esto que estamos viendo acá es un nuevo modelo que se está discutiendo. Esto se discutió en el Congreso de 2018 de narcolepsia y luego se publicó, en el cual estamos viendo un modelo comportamental y relacionado a una falla en los márgenes o una falla en las divisiones del sueño, por decirlo así. No hay un adecuado margen entre cada etapa del sueño y se entremezclan las diferentes etapas de sueño, causando esta enfermedad, esta patología. Tenemos los diferentes síntomas relacionados al sueño REM, como lo es la cataplejía, las alucinaciones hipnagógicas, los OREMs y las alucinaciones hipnopónticas, así como la parálisis de sueño. Cada uno de ellos nos lo explica este tipo de modelo, en el cual nosotros vemos que hay una dificultad para pasar del sueño MOR o del sueño no MOR hacia el despertar o hacia otra etapa de sueño. También ocurre fragmentación de sueño, y esta fragmentación de sueño ocurre precisamente por alteración a nivel cortical, alteración a nivel cortical en las ondas, y vamos a ver que hay intrusiones de actividad lenta a nivel cortical. Vamos a ver que también hay actividad autonómica, hay alteración en los movimientos oculares, y tenemos también nosotros en estos pacientes una alteración en la capacidad para hacer una transición entre el sueño no REM y el despertar. En general, esto es un resumen de las vías que están ocurriendo y lo nuevo que está tratando de explicar esta patología. En el ICSD-3 tenemos nosotros un manual en el cual podemos nosotros hacer un diagnóstico de esta patología. Y hace ya bastante tiempo tenemos nosotros conocimiento de que la hipocretina es la principal causa de la narcolepsia tipo 1. Entonces, como parte del diagnóstico, tenemos la disminución en 1/3 del valor de los sujetos normales, o una disminución de un valor de menos de 110 picogramos de hipocretina 1 en líquido cefalorraquídeo como criterio diagnóstico en pacientes que tienen narcolepsia. Es común ver pacientes que tienen narcolepsia tipo 2 y que más adelante van a cursar con narcolepsia tipo 1. Normalmente este periodo puede pasar desde 3 a 5 años cuando las personas cambian desde narcolepsia tipo 2 a narcolepsia tipo 1, y depende de la cantidad de daño a nivel central que ocurra en las neuronas orexinérgicas. Las personas que tienen diagnóstico de narcolepsia tienen que tener por lo menos 3 meses de hipersomnolencia, con periodos de sueño irresistible o ataques de sueño, y además de eso tienen que tener cataplejía. Esos son los criterios diagnósticos principales que tiene que tener la persona a nivel clínico. Y a nivel paraclínico debemos tener una polisomnografía donde evidenciemos que la persona duerme de manera normal, que no presenta hipersomnolencia crónica o que presenta otra patología de sueño, y además podemos evidenciar en esa polisomnografía una latencia al sueño MOR menor a 15 minutos. O en el test de latencias múltiples podemos evidenciar que tenemos episodios de sueño o en el cual se inicia el sueño REM en menos de 8 minutos, en por lo menos 2 siestas. Esas siestas se deben hacer separadas por lo menos por 2 horas y deben hacerse por lo menos 1 hora y media después de la polisomnografía. Hay condiciones específicas para el test de latencia múltiple y para la polisomnografía.
nosotros debemos estar muy seguros que los pacientes que vayamos a someter a este test de latencias múltiples no tengan ningún medicamento que nos pueda falsear el diagnóstico o que nos pueda disminuir el sueño MOR. Especialmente los antidepresivos nos van a alterar este valor. Entonces hay que estar bastante seguro de que el paciente lleva por lo menos 2 semanas sin estos medicamentos para poder hacer el test. También tenemos falsos positivos por otras patologías, por otras enfermedades de sueño. Entonces hay que estar bastante pendiente de este tipo de comorbilidades. Tiene una sensibilidad del 70%, entonces también podemos ver falsos negativos. El diagnóstico diferencial que tenemos son otros trastornos de sueño que causan hipersomnolencia, el uso de sustancias estimulantes o de medicamentos que modifiquen el MOR, como ya les dije, el trastorno conversivo. Hay personas que simulan tener narcolepsia y lo podemos evidenciar porque tiene una clínica bastante diversa. Podemos ver que no siguen el patrón usual de atonía, en el cual hay primero atonía facial y que va en orden descendente, y podemos también ver que esos pacientes tienen síntomas que usualmente no vemos en un paciente con narcolepsia. Y también podemos tener lesión estructural y narcolepsia secundaria como diagnóstico diferencial. El tratamiento no farmacológico está la higiene de sueño, las siestas programadas, eliminar los medicamentos que incrementen la somnolencia, como las benzodiazepinas, los opiáceos, los antipsicóticos, el alcohol y la cafeína, y reducir o eliminar los medicamentos que exacerban la cataplexia, como son los antagonistas alfa 1. Se deben utilizar técnicas cognitivo-conductuales en estos pacientes, estructurar el sueño, tener unas siestas programadas, realizar técnicas de relajación en la noche, planificar las siestas para que el sueño y la hipersomnolencia sea lo menor posible y lo menos intrusiva durante el día. La desensibilización sistemática, que lo que hace es exponer al paciente a esas conductas y a esos estímulos emocionales y cognitivos que el paciente le generan la cataplejía e ir disminuyendo poco a poco este estímulo. La terapia de ensayo de imágenes, que es una terapia para detectar el contenido de las alucinaciones y elaborar una guía resolutoria. La idea es entrenar a la persona para que navegue a través del sueño y le dé un sentido a esas alucinaciones. El seguimiento se debe hacer a nivel cardiovascular, psiquiátrico y psicosocial por el alto riesgo de obesidad, diabetes e hipertensión en estos pacientes y de ansiedad y depresión. También es importante recalcar que existen varios medicamentos para tratar la narcolepsia, dentro de los cuales en Colombia contamos con modafinil, con armodafinil y el metilfenidato, y contamos con algunas variantes de anfetaminas, de las cuales las que se recomiendan el uso en este momento es el modafinil, y condicional tenemos el uso de armodafinil. Dentro de las dosis recomendadas para iniciar estos medicamentos tenemos de 200 miligramos el inicio del modafinilo, y que se puede aumentar hasta 400 miligramos luego de que el paciente haya iniciado y se haya tolerado el medicamento por lo menos una semana. El solriamfetol, que es un medicamento que existe en Estados Unidos y que afortunadamente desarrollaron, lo tenemos en dosis de 75 miligramos a 150 miligramos. Está en Estados Unidos en este momento, no lo han introducido en el mercado colombiano, pero pues es un medicamento que nos ayuda con la somnolencia diurna, pero que desafortunadamente no nos ayuda con la cataplejía, al igual que el modafinil. El oxalato de sodio es un medicamento GABAérgico y dopaminérgico que incrementa la cantidad
de estimulación a nivel del sistema nervioso central para que la persona tenga una mejor calidad de vida, una menor cantidad de cataplejías y una menor cantidad de hipersomnolencia diurna. La única desventaja de este medicamento, pues que no lo tenemos en Colombia y que tiene que darse cada 3 horas. Normalmente se dan 2 tomas en la noche. El pitolisant es un medicamento histaminérgico, antagonista histaminérgico, que tampoco lo tenemos en el mercado. Se da en dosis iniciales de 8,9, luego 17,8 y luego 35,6 miligramos por día. Y el medicamento lo que nos va a ayudar es a disminuir la hipersomnolencia diurna. El metilfenidato, el pitolisant también tiene un efecto sobre la cataplejía. El metilfenidato, al igual que la dextroanfetamina, tienen el inconveniente de que tienen su componente adictivo y son medicamentos regulados aquí en Colombia. Se empieza con dosis de 10 a 30 miligramos, con liberación inmediata, al igual que la dextroanfetamina, y luego más adelante se cambia a la liberación prolongada cuando ya el paciente tiene una dosis que tiene su efecto durante el día. Dentro de los medicamentos que son supresores del MOR y ayudan a ser anticataplégicos, tenemos los antidepresivos selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, como la venlafaxina, la atomoxetina, la fluoxetina, la clorimipramina y la protriptilina. Estos medicamentos, los últimos, tenemos que darlos en dosis altas, entonces se prefiere dar medicamentos como la venlafaxina o dar medicamentos como la clorimipramina o la imipramina. También se puede utilizar algunos medicamentos que nos pueden ayudar dentro del manejo farmacológico a utilizar y a manejar ambos síntomas, como es el caso del pitolisant o es el caso del oxalato de sodio, pero pues tendríamos que revisar todo el proceso de importación. Dentro de las perspectivas del manejo y del desarrollo de nuevos fármacos está el desarrollo de medicamentos que puedan... ¿Ahí me están viendo? Ahí, ahí me ven. Medicamentos que puedan interactuar con la hormona concentradora de melanina, y la idea es interactuar en esa misma red neuronal que les expliqué, que va con las orexinas y con la hormona concentradora de melanina para poder nosotros intervenir de manera más adecuada en esos pacientes que tienen narcolepsia. Esa es la estrategia farmacológica a futuro, los medicamentos que se están desarrollando en este momento. Por ahora no tenemos ningún medicamento que haya salido y que podamos compartir, pero pues estas son como las estrategias que están en la actualidad tratando de desarrollarse. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jaime, por la interesante conferencia. Le pedimos a los asistentes que nos manden sus preguntas por el chat para realizarlas a los conferencistas al final del testimonio de las pacientes, tanto a las conferencistas como a las pacientes. Si están acá, ya les confirmaré, les podemos hacer las preguntas al final. Continuamos con Rosana, bienvenida. Sigue, Rosana. Muchas gracias. Bien, pues buena tarde a todos. Muchísimas gracias a la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño por la invitación y muy contenta de estar aquí y poder compartir con ustedes. Pues ya el doctor Jaime nos fue comentando sobre los diagnósticos y los avances que hay en tratamiento en los adultos, pero si bien todavía hay mucho camino por ver en adultos, por niños nos queda muchísimo más. Vamos a ver qué tenemos hasta el momento. Hablaremos brevemente de la epidemiología, el diagnóstico, tratamiento y conclusión.
En cuanto a la epidemiología, pues como ya lo vimos en la sección previa, pues forma parte dentro de la tercera clasificación internacional de los trastornos de sueño en 2014 del grupo de las hipersomnias de origen central. La edad de inicio de la que sería de tipo 1 de la narcolepsia es de 10 a 20 años en general y la prevalencia va a diferir acorde a zonas geográficas, donde es más predominante y más frecuente sobre todo en Japón, en un punto 16 a punto 18%, y contrastando con Estados Unidos y Europa, que está en punto 0,2 a punto 0,6%. En nuestro país, recién y justo hoy por el Día Internacional de Narcolepsia, salió una noticia que aproximadamente se estiman 500,000 personas con narcolepsia. Si bien es menos frecuente la narcolepsia tipo 2, está todavía menos frecuente en los pacientes pediátricos que en los pacientes adultos. Dentro de la epidemiología, que se puede encontrar en estudios específicos realizados solo en niños, muchos vienen mixtos o generalmente en adultos. Este es un estudio que encontré en Irlanda, que justamente fue una revisión del 2006 al 2017, y encontraron en ese tiempo 67 pacientes diagnosticados con narcolepsia. Encontraron que el 91% tenía antecedentes de vacunación contra la influenza por H1N1, pero no solo esto, sino que tenían, como ya nos lo mencionó el doctor Hammer, pues una predisposición genética, que es, tenían una HLA de V10602 positivo en el 95% de los casos, así como niveles bajos de hipocretina en el 87.5% de los casos y sin alteraciones estructurales en las resonancias que les realizaron. Dentro de las comorbilidades que afectan su calidad de vida, también están descritas las endocrinológicas como obesidad o pubertad precoz en los niños, alteraciones cardiovasculares, alteraciones psiquiátricas, que también eso puede hacer que se demore el diagnóstico al verlos con ansiedad o con depresión, psicosis, se dé más importancia a esto que otros síntomas como la hipersomnia diurna, o se limite o minimice los demás acompañantes que puedan existir. También pueden cursar con alteraciones neuropsicológicas, principalmente a nivel de la memoria. El diagnóstico no va a ser distinto a los criterios que ya nos explicó el doctor Jaime previamente. Sin embargo, en niños es característico que unos meses antes de poder encontrarlos en la consulta ya observaron una ganancia de peso. Es decir, esta obesidad que vimos como comorbilidad puede ser que sea parte de lo que inicialmente se empezó a ver como un cambio en los niños. Los demás síntomas cardinales también existen. La hipersomnia diurna, esta excesiva somnolencia en el día, tener alucinaciones al inicio del sueño o al final del sueño, alucinaciones hipnagógicas, alucinaciones hipnagógicas, tener la parálisis del sueño, que en México le decimos se te sube el muerto, no sé, en Colombia ya me comentarán, y pues obviamente la presencia o ausencia de cataplegia, que pues justamente se detonará por alteraciones emocionales, principalmente la risa. Entonces, para el diagnóstico de narcolepsia tipo 1, repasando los conceptos que ya revisamos, tiene que ver con un periodo irresistible de necesidad de dormir o lapsos de tiempo en el día que en el sueño ocurre durante los últimos 3 meses. Entonces, esta somnolencia excesiva diurna debe haber tenido al menos 3 meses. Además, en la tipo 1 debe haber al menos uno de los siguientes: la presencia de cataplegia, que ya vimos que va a ser esa pérdida del tono muscular, ya sea facial o generalizado ante una emoción intensa, principalmente risa, pero puede ser enojo o alguna otra circunstancia, ya sea esto o la presencia de un nivel de concentración de hipocretina en líquido cefalorraquídeo que sea menor o igual a 110 picogramos por mililitro. Por otra parte, dentro de los paraclínicos que tenemos para el diagnóstico, pues debemos de realizar siempre una polisomnografía nocturna y al día siguiente la prueba de latencias múltiples, porque ahí vamos a hacer estas 5 siestas, dependiendo de si encontramos antes o no estos inicios de sueño humor esperados, que sería una latencia de inicio de sueño humor de 15 minutos, que fuese menor, o latencia de inicio de sueño menor o igual a 8 minutos. Ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. En el caso de los niños pequeños, la narcolepsia tipo 1 a veces puede presentarse como un sueño nocturno excesivamente largo.
Y también puede ser que ya hayan dejado de aparecer las siestas y súbitamente vuelven a aparecer. Entonces, además de que se incrementa el sueño nocturno, vemos que en el día tienen necesidad de siestas que antes no ocupaban. Si nosotros consideramos que está fuertemente sospechado el diagnóstico y las pruebas de latencias múltiples salieron negativas, podemos llegar a repetirlas. Estos serían los criterios diagnósticos para la narcolepsia tipo 1. Para la narcolepsia tipo 2, pues vamos a tener esta misma necesidad de dormir durante los últimos 3 meses, la prueba de latencia múltiple es positiva, pero va a haber una ausencia de cataplexia. Con un test de hipocretina negativo, y obviamente debemos de recordar que no se explique por otro trastorno del sueño que también nos pueda dar hipersueño. Vean, este es un ejemplo de justo una cataplexia facial, donde el niño cada que se ríe le viene estas alteraciones faciales, de alteración del tono muscular tanto de la cara, del cuellito, de los ojos. Pues cada que se ríe, tiene esta emoción intensa, pierde el tono muscular. Entonces a veces los papás lo pueden ver de esta manera y pensar pues que solamente está cansado, fatigado y no asociarlo con una cataplexia o datos o síntomas de narcolepsia, sino verlo como alguien que se está cabeceando y quedando dormido. Este es en un adolescente. Entonces, tan complicado es para ellos poder reírse a carcajadas, no controlar sus emociones. Es un adolescente que tiene ganas de reír con sus amigos y justamente pues precipitado por esto va a perder el tono muscular y cada vez que quiere volver a interactuar con ellos pues, le da risa y vuelve a perder la grado que no se ha podido levantar en este trayecto del video. Les voy a presentar un caso clínico, una nena que me hizo aprender a interrogarme fuerte desde la primera vez y justo por esta diferencia entre la cataplexia facial o generalizada. Entonces, a veces lo que queda más impresionante y a la hora de preguntar, pues es la generalizada, y si no tenemos otros datos coadyuvantes o característicos, como pueden ser las alucinaciones sinagógicas, sinacógicas, la parálisis del sueño, pues entonces podemos, si tenemos unos malos hábitos de sueño, pensar pues en otras causas, un síndrome de sueño insuficiente y no tanto en una narcolepsia. Es una nena de 16 años, donde antecedentes heredofamiliares solo tenía hipertensión, ninguna alteración de sueño en su familia, tenía todas sus vacunas, vivía con perrito, en los perinatales todo estuvo normal, sin ningún antecedente de importancia, su periodo neonatal y su desarrollo psicomotor fue normal y con un buen rendimiento académico e incluso deportivo. Ya le habían hecho adenolibelectomía en el 2015 y ella empezó a sentir que se quedaba dormida sin ninguna razón. Y entonces empezaba a disminuir su rendimiento académico, empezó a finales de la secundaria, ya llevaba más de 3 meses así, estaba irritable, ansiosa, dispersa y olvidaba las cosas. Dentro de sus horarios, el ciclo sueño-vigilia, pues tenía un horario de dormir a medianoche y despertarse 5:30, y yo pensaba, pues es que duerme muy poquito, tiene que despertar precoz, y el fin de semana 9 horas. Latencia de inicio de sueño 5 minutos, el sueño era continuo, su escuela de 7 a 2, las actividades extras hacía muchas, estaba en danza, 2 horas, en el voluntariado también, y luego ya comía, y después de comer se dormía. Y podía hacer siestas 3 veces por semana, que antes no hacía. Entonces ella decía, es que duermo igual que siempre y ahora necesito hacer siestas. Incluso en todos los traslados, en la escuela, viendo televisión se quedaba dormida y no se daba cuenta en qué momento le pasaba. Preguntando por otros hábitos de sueño, pues consume algo de café, refresco de cola, chocolate ocasional,
tenía un bruxismo ocasional, no había ronquido, respiración oral, tenía este antecedente de la adenohipertonía y hacía mucho ejercicio, le fascinaba jugar basquetbol y también la danza. Estaba dentro del equipo de la selección de su escuela. Dormía con luz apagada y solo con electrónicos en el cuarto, pero apagados ya a la hora de dormir. Entonces, pues viendo esto, empezamos a analizar pues cuánto duerme nuestra paciente y pues veíamos que 5 horas entre semana y más 3 en una siestecita. Y el horario para su edad, de acuerdo a lo recomendado, sería de 7 a 11 horas. Después de los 4 o 5 años, pues las siestas no son frecuentes, entonces ella necesitaba una siesta y pareciera que era porque su sueño nocturno era más corto. Quedarse dormida debería estar esperado para su edad en los primeros 20 minutos, si le ocurrían los primeros 5, que puede estar dentro de lo normal, y la continuidad de su sueño, es decir, de ella, pues era esperado, pero solo esas 5 horas y tenía una siesta de 3 horas. Esta continuidad hacía que, pues, en lugar se dormía a medianoche y pues se perdiese la mayor cantidad de sueño que debería de tener para tener sus ciclos completos. Entonces, nuestra paciente se dormía en la oscuridad, tenía el número de horas no adecuadas y el sueño pues no era continuo en cuanto a la cantidad que debería de tener. Le dimos medidas de higiene de sueño, tomó muy buen apego y con eso tuvo mejoría, pero persistían en sus ataques de sueño y las siestas vespertinas. Y entonces, hasta que regresó en su segunda consulta, la primera vez se le había preguntado justo esto, que si ante una risa, siente que perdía la fuerza de su cuerpo y demás, y ella no lo refirió como algo grave. Ya después de haber tenido mejor higiene de sueño y quizás pensando en todo lo que se le había preguntado a la consulta anterior, fue que justo mencionó, si cuando me río pasa como que se me cae un poco la cabeza. Ahora me he dado cuenta, antes pensaba que era porque cabeceaba, porque estaba muy cansada, pero ahora ya vi que justo cuando tengo emociones intensas se me cae mi cabeza y no puedo sostener. Entonces ella tenía que perder. Esto fue la razón por la que se mandó a hacer su estudio de sueño con todas las latencias múltiples y después de que ya tenía pues, bien establecidos sus hábitos de sueño, su higiene de sueño, y estos son los valores de nuestra paciente que tuvo una latencia de sueño de 3 minutos, una latencia de sueño de 63 minutos en la polisomnografía nocturna y un sueño N2 del 58.9%. Con N3N y sueño REM de un 20% cada uno. Entonces, para que vean, pues, al otro día, su prueba de latencias múltiples en su primera siesta y vean, empieza a dormir y prácticamente luego entra a sueño REM. Nuevamente, nuestro estudio de polisomnografía, aquí es cada una de las siestas, les inicia calibrando y después ya inicia el registro del sueño y cómo fue presentando, inició a sueño REM. Pese a haber tenido un sueño continuo durante la noche y descartarse algunas alteraciones respiratorias del sueño o incluso la presencia de bruxismo. Son últimas siestas, hicimos 4. De esto fue su reporte de la prueba de latencias múltiples, fueron sus 4 siestas, y entonces su latencia de sueño, como recordamos, tendría que ser menos de 8 minutos. Tuvo 30 segundos, 2 minutos, 30 segundos y 1 minuto. Y la latencia de inicio de sueño MOD, menos de 15 minutos, en la primera 2 minutos, en la segunda 2 minutos y medio, y en la tercera 2 minutos y medio. Esta es la razón por la que se hizo el diagnóstico de narcolepsia tipo 1, y más adelante, en que hablemos de tratamiento, veremos cómo le fue y cómo fue manejado. En cuanto a la evolución de los pacientes, esta escala justo acaba de salir este año. Es una escala adaptada para niños y adolescentes y está publicada justamente por un grupo de Francia y de Italia, que es la escala de severidad de narcolepsia pediátrica. Es una prueba adaptada de la versión para adultos, tiene 14 reactivos para los que gusten revisarla, acaba de salir justamente ahora en este año. La escala es de 0 a 54 puntos y va a ayudar a determinar la severidad de la narcolepsia tipo 1. Esto va a ser más para el seguimiento y la evolución del paciente. Y entonces se divide en 4 grupos: leve, moderado, severo y muy severo, con un puntaje de corte para cada uno de ellos. Los reactivos cuentan con 6 reactivos con la frecuencia de síntomas, con una escala por reactivo de 0 a 5, 8 reactivos sobre la consecuencia de síntomas en la vida diaria, con una escala por reactivo de 0 a 3. Entonces, estos reactivos se van a dividir en 4 grupos
y van a abarcar 7 preguntas sobre somnolencia excesiva diurna, 3 sobre cataplexia, 2 sobre alucinaciones y parálisis de sueño y 1 sobre disrupción nocturna del sueño. La presencia de un síntoma narcoléptico se define como una puntuación mayor o igual a 1 para el grupo de activos asociados a nutrición. Después de haberlo hecho en varias poblaciones pediátricas de 0 a 10 años, pues recordaron que va a ser confiable para poblaciones mayor o igual a 10 años, pero para narcolepsia tipo 1. En población de 0 a 10 años reportaron que era difícil comprender los reactivos, difícil reconocer y calificar los síntomas de uno mismo, y esa es la razón por que no se recomienda esta escala en menores de 10 años. Entonces, es una buena opción para el seguimiento y cuidado de los pacientes que tengamos con narcolepsia tipo 1. Va a determinar esta severidad de los síntomas y vamos a ir viendo si nuestro tratamiento tiene una buena respuesta. Las limitantes, pues que solo va a ser para el tipo 1 porque no detecta fatiga, déficit de atención, dificultades de pensamiento o automatismo. Hay otras condiciones comórbidas que habíamos mencionado que no son detectadas, como el incremento de peso, síntomas depresivos o parasomes, es decir, que no nos abordan estas 14 preguntas que forman parte de esto. Para el tratamiento, no hay que olvidar acompañar como de manera integral y va a ser muy importante, pues nuestros pilares de la vida de nuestros pacientes. Yo lo veo que cada uno de estos es como una patita, una mesita de nuestro equilibrio, y si todas las patitas se la vean, pues va a ser difícil de tener un equilibrio. Entonces hay que favorecer el ejercicio, la dieta, un sueño adecuado, las normas de higiene de sueño pese a que se manejan fármacos y muy importante el control de las emociones, la expresión de las mismas. Seguir de manera estrecha las normas de higiene de sueño a través de los diarios de sueño, establecer rutinas tanto para el día como para la noche y sobre todo estas rutinas pues que incluyan tanto espacio para compartir, espacio de descanso, para actividad electrónica, para juego, para deporte, de escuela. Y en caso de que manejamos nosotros niños, pues a veces nos apoyan mucho las imágenes para que vayan sabiendo qué sí. Este es de las guías más recientes, del 2019, manejo farmacológico y conductual para narcolepsia tanto en adultos como en niños. Y bueno, pues la mayoría de los medicamentos que manejamos en niños para narcolepsia están off-label. La FDA, pues especialmente la narcolepsia está autorizado tanto para somnolencia excesiva diurna como para cataplexia, el oxibato de sodio, y al menos en México nosotros no contamos con. Dentro de otras opciones que se proponen, pero que no están autorizadas ni tampoco a nivel de la reglamentación de Europa, pues está modafinilo, armodafinilo, las anfetaminas, metilfenidato, para lo que sería la somnolencia excesiva diurna, y para la cataplexia, pues los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la receptora de serotonina y noradrenalina. ¿Qué se ha manejado para la somnolencia excesiva diurna hasta ahora? Pues está el modafinilo, armodafinilo, pues, o sea, que como ya mencionamos, nosotros tienen esta autorización, pues los podemos tratar porque los niños existen con narcolepsia y tenemos que darles tratamiento. Está indicado para 16 años o más. Las dosis se recomiendan 50 a 400 miligramos por día en 2 dosis, una en la mañana y otra en la tarde, pero al inicio de la misma. No se reporta algún rebote en hipersomnolencia si se suspende súbitamente, y los efectos adversos, cefalea, náusea, vómito, y rara vez, de manera excepcional, se ha reportado un síndrome de sueño. Se ha reportado una mejoría en niños, tanto subjetiva como objetiva, en lo que sería la prueba de latencias múltiples para el inicio de sueño. Después, otra opción es pitolizan, que en realidad no se han hecho como tal estudios en niños. Esta guía, pues justo nos reportaba un estudio que apenas se estaba llevando a cabo, que es justo la farmacocinética de pitolizan en niños y adolescentes con narcolepsia, que incluyen población de 6 a 17 años, incluyen dos grupos, menores de 12 años y de 12 a 17 años, y encontraron que podría manejarse, al menos por las concentraciones que se pueden mantener, 17.8 miligramos por día en dosis en menores de 40 kilogramos, y para mayores debería ser una propuesta de 35.6. Efectos adversos reportados solamente fueron 24 niños,
cefalea, mareo, diarrea y vómito. Y encontraron mayor concentración en el grupo más joven, es decir, en los menores de 12 años de edad. Sin embargo, no hay estudios con su uso como tratamiento más para su farmacocinética y ver si podían proponer alguna dosis. El oxibato de sodio, una vigilancia muy estrecha. En México no tenemos, pero requiere supervisión estricta en Estados Unidos, de cuidados en casa. Está en presentación y que luego es muy salada y no lo toleran los niños. Se sugieren 12 gramos por noche en 2 dosis al acostarse y 2 o 3 horas después de ir. Pero se ha visto una buena respuesta que disminuye los síntomas de la somnolencia excesiva y cataplexia en un 88%. Riesgo de presentar sonambulismo, diuresis, incremento de la apnea del sueño, temblor, constipación, tendencias depresivas, irritabilidad, inercia del sueño y náusea. De las anfetaminas, no están aprobadas por FDA, son menores de 6 años. Metilfenidato de 10 a 40 miligramos en 2 dosis, exanfetamina 2.5 a 20 miligramos 2 veces al día, y por los efectos adversos de tener nosotros cuidado de si hay una enfermedad cardíaca, tics, ansiedad, porque pueden exacerbarse, incluyendo la pérdida de peso por disminución de apetito o insomnio. Para la cataplexia, ¿qué hay en cataplexia para los niños? El oxibato de sodio, antidepresivos tricíclicos, como imipramina, y propiltina en estas dosis, y como efectos adversos podemos tener sequedad de boca, mareo, hipotensión ortostática y ganancia de peso. Dentro de los inhibidores de la recaptura de serotonina, tenemos fluoxetina de 10 a 30 miligramos por día y que se vuelve una buena opción en personas con cataplexia y además depresión. De los inhibidores selectivos de la recaptura de noradrenalina está la venlafaxina una vez al día, desde 3.75 a 75 miligramos, pero con cuidado su uso en adolescentes porque se ha documentado que es un perjudicado y sustituido. Solo hay algunos estudios observacionales de 3 a 12 años en rango de edad y con buena respuesta a 2 años de seguimiento en el control de la cataplexia. Y entonces vemos el tratamiento farmacológico y está el no farmacológico que tiene que ver con el manejo conductual, incrementar el tiempo de sueño nocturno, la presencia de siestas, que a veces los niños sí que van a la escuela y tienen mucha tarea y la actividad física a veces es complicado establecerlo, pero es una estrategia. Terapias cognitivas, conductuales para favorecer un apego al tratamiento y el control de sus emociones, actividad física, aunque algunos dicen que la narcolepsia tipo 1 puede favorecer el control y sin embargo narcolepsia tipo 2 a veces pudiese tener diferentes respuestas, pero es muy idiosincrática. Es recomendada la actividad física. Consejería para que no tenga dudas sobre su enfermedad tanto los pacientes como sus familiares. Entonces tenemos que dar un tratamiento farmacológico y no farmacológico a nivel conductual y psicosocial. Y en el caso de nuestra paciente se le dio modafinilo, tuvo buena respuesta, pero ella tenía que le costaba mucho trabajo concentrarse. La mantenía despierta, pero no se concentraba y pues eso fue en el sueño, estuvo en terapia cognitivo-conductual, tenía depresión. Y entonces se inició para la cataplexia fluoxetina. No hubo gran mejoría en la cataplexia, sino aprendió a tener menos impacto emocional sobre el mismo. Y se agregó metilfenidato con una respuesta muy similar al modafinilo y entonces después iniciamos lisdexanfetamina con buena respuesta y se quedó finalmente con lisdexanfetamina y fluoxetina, pudiendo hacer su vida normal. Actualmente ya está en la universidad, tiene un novio y pues pudo integrarse hasta el momento y ahora pues continúa su seguimiento con neurología de adultos. Por lo tanto, para el diagnóstico de narcolepsia es importante la sospecha clínica y es necesario realizar una polisomnografía diagnóstica previa a la noche anterior a la prueba de latencias múltiples y el tratamiento no se reduce solo al no farmacológico para el control de los síntomas, sino es súper importante que vaya acompañado de estrategias no farmacológicas para mejorar la calidad de vida de las personas con narcolepsia. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rosana. Excelente presentación. Germán, vamos a mostrar el testimonio de nuestras dos pacientes viviendo con narcolepsia y después tendremos unas preguntas para ustedes. Muchas gracias.
Buenas tardes, continuando con la participación de pacientes en nuestro simposio del Día Mundial de la Narcolepsia, nos acompaña Marcela Mejía como paciente con diagnóstico de narcolepsia. Bienvenida Marcela y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues queríamos hacerte algunas preguntas relacionadas con el proceso de tu enfermedad. ¿Cuándo iniciaron tus síntomas de narcolepsia? No sé si me acostumbré a vivir con ellos desde que era muy pequeña, tal vez 9 años o adelante, pero se pusieron un poquito más fuertes en la adolescencia y muy fuertes como a mis 25 años. Marcela, ¿y cómo se realizó el diagnóstico de narcolepsia? Mira, eso comenzó porque como a mis 25 años me empecé a sentir muy, muy mal. De verdad sentía que llegaba tarde al trabajo, me quedaba dormida, todo se estaba complicando un poco y empecé a investigar en internet como qué era lo que pasaba. Me tardé varios meses buscando en internet por dónde empezar, buscando con mis síntomas y ese proceso tardó como 2 años en llegar a un profesional correcto. Primero llegué donde un neurólogo que fue el que me encaminó un poco y luego llegué con el doctor Echeverry, que es especialista en sueño. Okay. Y antes de que te hicieran el diagnóstico, ¿tú conocías algo de la enfermedad? ¿La habías escuchado alguna vez? Nunca. No. ¿Y tu narcolepsia interfirió en tu vida en el colegio, en tu vida laboral? Sí, completamente sí. Pues en el colegio yo no sabía qué era, pero yo me quedaba dormida en clase siempre, sobre todo en las primeras clases, sobre todo en las que tenían que ver como con matemáticas y así, porque requerían mucha concentración y me quedaba dormida, entonces los profesores obviamente no me querían. Las compañeras pues también, pues siempre decían Marcela la perezosa, Marcela la que no hace nada, la que no hace deporte, no hace educación física, pues siempre era como, pues sí tenía amigas, pero era diferente a las demás, la verdad. Okay. ¿Y tú crees que nuestro sistema de salud de los exámenes del POST permite realizar un diagnóstico y un tratamiento oportuno de esta enfermedad o no? No, para nada. Primero porque es una enfermedad que no se conoce. Entonces eso hace que las personas siempre seamos tachadas como perezosos o personas con depresión, porque de las pocas personas que conozco, todos hemos pasado por ese diagnóstico primero, dicen lo que tiene es depresión y a la gente depresiva le da sueño o no tiene ganas de nada y solo quiere dormir y quiere ser apática, quiere estar sola, porque eso también a veces nos empieza a aislar, porque pues quién va a salir con las amigas o con los amigos a comer, a fiestas, a dormir, entonces eso hace que uno se empiece a aislar y prefiera estar solo en su casa. Entonces, pues como para todo el mundo somos eso, incluyendo a los médicos, porque yo pasé por muchos médicos y siempre el diagnóstico fue no tiene nada, o sea, me buscaban azúcar en sangre, tiroides, otras cosas y todo salía perfecto, entonces pues decían no tiene nada. Desde muy chiquita me hicieron esos exámenes y no, pues nunca había nada. Claro. ¿Y nos podrías contar alguna experiencia personal que te haya marcado tu vida personal? Con la narcolepsia, no, pues es que como te digo, como es un día a día, es muy complejo, pues cuando uno se queda dormido para una vez me pasó que me quedé dormida para presentar un proyecto final de la universidad, entonces llegar 3 horas después a ponerle la cara a 5 profesores para proyecto final es muy complicado, como decir, ay, hola, me quedé dormida, ¿por qué no? Pues porque sí. Igualmente con el trabajo, pues finalmente hasta decidí no trabajar, tengo el apoyo de mi esposo y de mis papás, porque laboralmente me siento incapacitada, pues porque no soy capaz de cumplir con horarios fijos, no soy capaz de cumplir con la presión y el estrés de un trabajo, con la responsabilidad del trabajo.
Entonces, para mí esa experiencia es compleja porque a veces me siento un poco, lo llamo así, inútil ante la sociedad, ¿cierto? Pues tengo muchas tareas en mi casa con mi hijo, con mi esposo, pero no me siento capaz de trabajar como cualquier persona. Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo es una vida como mamá con narcolepsia? ¿Tus hijos saben de la enfermedad, los Sí, síntomas? tengo un solo hijo de 9 años. Pues el embarazo fue, supongamos que todo el mundo dice, ay, es que en el embarazo da tanto sueño. Pues sí, yo tuve mucho sueño en mi embarazo. El parto fue por cesárea, por recomendación del ginecólogo, por susto a una cataplegia o algo en el parto, pues no querían arriesgarse a algo no conocido, porque ni los ginecólogos saben qué es eso. Entonces dijeron, no, pues salgamos de esto y cesárea mejor, más fácil. Les dio susto ponerme morfina, que siempre ponen morfina con las cesáreas, entonces fue mucho dolor. ¿Qué más? Mi hijo sí sabe de la enfermedad, mi esposa me entiende. A veces en las tardes me quedo dormida cuando debo pues estar pendiente de él, cuidarlo, pues no, él ve televisión mientras yo duermo. Y vamos a ver cómo continúa la situación más adelante. ¿Y tú crees que el tratamiento que estás haciendo sí ha mejorado tu calidad de vida? No, realmente no. Yo no hago tratamiento completo porque ensayé con el modafinil, con el armodafinil, que son pues es lo que está, pues hasta la última vez que intenté era lo que funcionaba acá en Colombia, lo que estaban usando, y me ponían peor de cómo me debía sentir. Me daban migrañas, me tensionaban mucho la cara, la mandíbula, horrible, entonces terminaba peor de enferma al final del día. Me daba ansiedad, me daba mal genio, me daba angustia, como depresión, entonces pues decidí mejor no hacer tratamiento. O sea que ahora mismo estás sin tratamiento. No del todo, entonces un tiempo después sí decidimos tomar la duloxetina en la noche, solo para evitar las parálisis del sueño en la mañana. ¿En qué afecta esa mi calidad de vida? Que cuando olvida tomarla, porque me pasa a menudo cuando olvido tomarla, paso muy mal día, horrible. Me mareo, siento como si el piso fuera de gelatina y me fuera a hundir en él. Es algo horrible. A veces hasta me dan ganas de dejarlo por cómo me siento de mal cuando olvido tomar. Okay. ¿Y de dónde surgió la idea de crear un grupo de pacientes en Facebook? Que yo creo que en Colombia es el único grupo que tenemos de pacientes actualmente. Precisamente como por eso, como mi diagnóstico lo encontré yo, pues los profesionales, todo lo encontré yo buscando por internet. Pensé que de pronto eso podía en algún momento servir a alguien que estuviera completamente pues como en las nubes, como buscando por dónde seguir, qué hacer, con quién acudir o a quién contarle, es que siento esta cosa rara, a alguien más le pasa, eso a veces me parece que hace falta. Entonces decidí empezarlo, lo empecé con una señora que conocí también por Facebook en un grupo creo que de España, lo empecé con ella me ayudó a encontrar algunas otras personas de Colombia y me ha apoyado mucho con información a veces y por ahí comenzó, sí. ¿Y se mueven en redes o crees que eres tú la no se única? mueve. Exactamente, soy pues realmente yo la única que está pendiente del grupo. A veces me encuentro uno que otro artículo y lo pongo ahí por si a alguien le sirve o pues para tenerlo activo para que a alguien le aparezca y pueda encontrarlo en algún momento que lo necesite. Generalmente más que artículos pongo imágenes es porque se me hacen más fáciles de digerir, sobre todo para nosotros. Yo hace muchos años no soy capaz de leer un libro, por ejemplo, porque en la primera página ya me he dormido, me cuesta mucho trabajo concentrarme leyendo, entonces es más fácil digerir
con alguna imagen corta, así sea que parezca chistosa o el meme o pues no sé cómo se llamen, que muchas veces explican realmente cómo vivimos el día a día y qué nos pasa a nosotros. Entonces, de alguna forma me parece que sirven y comunican algo. ¿Y te ha contactado algún paciente para buscar algún profesional, alguna forma de diagnóstico? Sí, alguna vez, por ahí en 2 o 3 ocasiones me han contactado directamente, me escriben a mi mensaje, pues, a mi interno y me han preguntado por médicos en, no sé, tal vez una vez uno en Barranquilla, otro en Bogotá y entonces yo he contactado a mi doctor aquí y le pregunto a quién conoce que nos pueda recomendar. Sí, en un par de veces sí ha servido. Muy bien. Bueno, Marcela, pues muchas gracias por acompañarnos y contarnos tu experiencia. El objetivo de este simposio pues es visualizar la enfermedad tanto para el sistema sanitario como para los pacientes y los profesionales. Entonces, bueno, pues esperemos que nos puedas acompañar durante más tiempo en la asociación y moviendo toda esta información en tus redes sociales. Claro que sí, no, a ustedes muchísimas gracias por abrir este espacio, que no es solo para nosotros los pacientes, sino que pienso que para ustedes como profesionales de la salud, pues puede ser útil ver lo que pensamos y lo que sentimos los pacientes, puede ayudar mucho a que puedan dar diagnóstico a otras personas y a que puedan dar ayuda a otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. En la tercera parte de nuestro simposio del Día Mundial de la Narcolepsia, vamos a contar con la participación de María Lara como paciente con diagnóstico de esta enfermedad. Bienvenida, María, y muchas gracias por participar en nuestro simposio. Buenas tardes, doctora Ana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Queríamos hacerte algunas preguntas relacionadas con el proceso de tu enfermedad. ¿Cuándo iniciaste tus síntomas de narcolepsia? Bueno, los síntomas como muy marcados empezaron en el 2017 cuando hacía el internado médico, pero pues siempre he sido una persona que pues dormía mucho, pues siempre, pero la somnolencia así como supremamente marcada empezó en el internado. Y ya los síntomas de la cataplejía como tal empezaron más o menos en el 2019. O sea, en la infancia no tuviste síntomas sugestivos de la enfermedad. Pues siempre dormía mucho, o sea, como que siempre era la típica niña que se despertaba a las 11, 12 del mediodía, pero pues lo veía como algo normal. Digamos, para despertarme al colegio me despertaba normal, o sea, y nunca tenía somnolencia diurna marcada, pero pues si me dejaban durmiendo todo el día, pues dormía todo el día. ¿Y tu desempeño en el colegio y en la universidad se vio afectado por estos síntomas? No, realmente el desempeño como por los síntomas de sueño fue en el internado, o sea que ya fue realmente donde me preocupé, pero realmente asociaba muchas veces el sueño como a los horarios extensos del internado. O sea, hacía muchos turnos, trasnochaba mucho, entraba muy temprano. Entonces yo decía como no, pues obviamente tengo sueño todo el día porque no duermo nada, entonces, y no tenía ningún otro síntoma asociado, entonces para mí era simplemente cansancio. ¿Y cuándo fue el momento en que pensaste que esto no era normal y consultaste al médico? Bueno, en el 2019 empecé a tener como alteraciones en hablar, o sea, como que me enredaba hablando, de repente me fallaba como el muslo, o sea, como la pierna, como si me fuera a caer. Y mi primera ideación fue como, uy, tengo como un tumor cerebral. Entonces decidí consultar a un neurocirujano, pues como amigo de la familia, y me mandó todos los exámenes y todo sería normal, pero, o sea, yo en mi cabeza decía como definitivamente algo me está pasando, me mandaron resonancia, tomografía, electromiografía, exámenes de sangre y todo salía normal, pero yo decía definitivamente tengo que tener algo, o sea, o sea, o estoy psiquiátrica o esto definitivamente no es normal. Un día yo hago una maestría, entonces un día estaba en clase de la maestría y me dio un sueño tenaz.
y tuve como una iluminación divina. Y dije como, ¿será que yo tengo narcolepsia? Y literal me fui a Doctor Google, puse síntomas narcolepsia. Y leía los síntomas y decía como, esto es lo que yo tengo, o sea, definitivamente esto es lo que yo tengo. Y le conté como a mis amigas que también son médicas y me decía como, no, eso, nadie sufre de eso, o sea, eso es como la típica enfermedad que está en el libro, pero eso no le da a nadie. Y yo seguía con mi idea en mi cabeza. Entonces cuando fui a llevarle como los resultados al neurocirujano le dije como, doctor, ¿y si lo que yo tengo es narcolepsia y los síntomas que tengo son cataplejías? Y él como, bueno, vamos a mandarte una polisomnografía. Como a la semana me hice la polisomnografía y el reporte solo decía como latencia de sueño REM y no REM corta, o sea, no decía más nada. Llevé los resultados al neurocirujano y me dijo como, pues yo soy neurocirujano, de sueño realmente muy poco, consulta a un neurólogo o algún neumólogo de sueño a ver qué te dice con ese resultado. Y ahí fue donde llegué, a donde la doctora Karen, que me repitió la polisomnografía y esta vez me mandó el test de latencia de sueño y pues confirmé claramente mis sospechas. Mi iluminación divina fue una iluminación divina real. Ok. O sea que el proceso diagnóstico, más o menos, ¿cuánto tiempo te tardó desde que se sospechó hasta que ya se confirmó el diagnóstico? Realmente demoró mucho porque se metió la pandemia. O sea, la primera consulta al neurocirujano fue como en enero del 2020. Entonces me hice los exámenes y todo cerró. O sea, como la segunda consulta prácticamente fue como en octubre. Y así, o sea, todo fue muy prolongado por el tema de la pandemia. Pero obviamente yo siento que mi diagnóstico fue mucho más rápido de lo que podría haber sido porque como que yo tenía la noción de que o sea, como que existía la enfermedad y sugerí el diagnóstico. O sea, probablemente si no hubiese sugerido el diagnóstico, probablemente todavía estaría yo pensando que nada, que estaba cansada todo el tiempo y que me estaba enloqueciendo. Sí, justamente te iba a preguntar eso. ¿Crees que nuestro sistema de salud actual permite hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno? No, realmente, digamos, yo que estoy dentro de la medicina, el problema radica en que uno como médico general no sabe que la enfermedad existe. O sea, cuando uno da trastornos del sueño en la universidad, a uno solo le enseñan que existe la apnea del sueño y que existe el insomnio. Y cuando pasan como las típicas enfermedades de las parasomnias, es como eso a nadie le da. Entonces, siguiente. Se pasa rápido. Es como, esto sabemos, o sea, esto existen estas patologías, pero eso a nadie le da, entonces tranquilo que siguiente. Entonces, prácticamente uno como médico no diagnostica lo que no conoce. Y eso hace que pues digamos, que el médico general no pueda derivar al paciente a un especialista o que tampoco le pueda solicitar los exámenes que se necesita para el diagnóstico porque uno no conoce que la enfermedad existe. María, ¿y nos podrías contar alguna experiencia personal que se haya visto marcada por la enfermedad? Bueno, realmente dejé de ir a cine porque consideraba que no valía la pena pagar una boleta para ir a dormir. La película que me hizo tomar la decisión fue La Mujer Maravilla. Si me preguntan en algún momento qué pasó en la película, no tengo ni la más remota idea. Me acuerdo que fui con unos amigos y era como, hey, levántate, y yo como, estoy despierta. Y me preguntaban, ¿qué acaba de pasar? Y yo. Entonces sí, definitivamente dejé de ir a cine. Una vez estaba en una cita con mi novio comiendo y me quedé dormida en el restaurante. Okay. Y el mesero me llevó un tinto, como, señorita, para que se despierte. ¿Y cuándo empezaste con el tratamiento? Empecé con el tratamiento más o menos hace 3-4 meses, más o menos. ¿Y crees que sí ha cambiado o ha mejorado tu calidad de vida, tu calidad de sueño tras el tratamiento? Mejoró completamente. Definitivamente, o sea, como que sentí que volví a ser mi yo de antes.
Claramente puedo, o sea, si me quisiera quedar durmiendo toda la tarde o todo el día flojeando como una persona normal, lo podría hacer, pero durante el día soy, o sea, como que soy una persona funcional, soy una persona normal que pues se puede levantar a ir a trabajar o a estudiar a las 7 de la mañana y estar despierta durante todo el día. Pues digamos, yo empecé con un manejo diferente primero para la cataplejía, que me mejoraba los síntomas, pero no completamente, y además tuve síndrome de piernas inquietas además. Y hace poco me hicieron un cambio de tratamiento y ya dejé de tener cataplegias, dejé de tener piernas inquietas, puedo estar despierta todo el día y pues ser funcional hasta 1 hora como una persona normal. Pues hay días que tengo más sueños que otros, o sea, como que siento que necesito como una dosis adicional, pero pues en el diario vivir, o sea, el día normal, es como si fuera una persona normal. O sea que pudiste reiniciar nuevamente tu actividad laboral, tu estudio, sin que interfiera la enfermedad en ese desempeño. Sí, total. Y de hecho ya me puedo ver películas completas, no he vuelto a ir al cine, pero ya me puedo ver una película completa, pues ya hago muchas cosas sin quedarme dormida. O sea, obviamente hay veces que me quedo dormida, pero es por cansancio, más no o sea, como porque me quedo dormida porque sí. O sea, ya conozco las carreteras. O sea, ya puedo viajar por carretera y no quedarme dormida. De hecho, un día fui a Paipa y yo viví en Duitama 6 meses por el internado y venía a Bogotá mucho, o sea, muy frecuentemente. Y la última vez que fui a Paipa fue como, creo que es la primera vez que soy consciente que veo la carretera, o sea, que estoy conociendo la carretera Paipa. Entonces sí, o sea, definitivamente la calidad de vida cambia muchísimo con el tratamiento y sí. Muy bien. Bueno, ¿y algún mensaje que le quisieras dar a los pacientes que están con la enfermedad, con el diagnóstico? Digamos, o sea, yo siento que el mejor mensaje es no le tengas miedo a la enfermedad. O sea, como yo sé que es molesto, yo sé que es muy raro, o sea, es muy difícil explicar a la gente uno qué tiene porque como que nadie sabe qué es lo que tiene. Incluso es muy difícil, o sea, si yo tengo amigos médicos y es muy difícil explicarles a ellos qué pasa, obviamente es mucho más difícil que le explique uno a alguien que no hace parte del ámbito médico cómo es la enfermedad. El tratamiento es súper efectivo, o sea, uno realmente la calidad de vida mejora significativamente con el tratamiento. Y nada, o sea, como si algún día sientes que definitivamente tienes algo que te hace sospechar la enfermedad o ya tienes la enfermedad, pues lo mejor es consultar a alguien que te pueda dar un tratamiento y una guía de vida. Pues María, muchas gracias por acompañarnos hoy y pues darle este mensaje a personas que tienen síntomas similares, pues para motivarlos a consultar a un especialista. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, quisiéramos hacer algunas preguntas, algunas que ha hecho el público, otras que son realmente nuestra inquietud. Y vamos a comenzar con una pregunta para Rosana. ¿Cuál es realmente el futuro y el pronóstico de los pacientes con narcolepsia? Si tú estás en el consultorio y les dices, como decimos los neumólogos cuando hablamos de asma, vas a tener asma toda la vida, hasta que te mueres. O uno les puede decir que se van a mejorar en algún tiempo. Porque, claro, es muy difícil para un adolescente decirle que tiene que tomar tratamiento toda la vida. Entonces, y siempre la pregunta es un poco esta, ¿hasta cuándo? Sí, gracias, doctora. Pues la verdad es que creo que parte del tratamiento, como lo mencioné claramente, es justamente apoyar a entender lo que es la enfermedad, acompañarlos. Finalmente es un duelo, todo el proceso de enfermedad es un duelo de cada uno de nosotros. Perdemos pues salud y tal vez tengamos ideas erróneas de lo que significa la evolución y demás. Y creo que lo que apoya mucho pues son
justamente estos grupos de apoyo, de ver a otras personas que han tenido la enfermedad y cómo han ido haciendo su vida, integrándose adecuadamente. Creo que el primer punto es lograr entender que es algo con lo que se va a vivir, que hasta el momento el tratamiento solamente es sintomático en cuanto a nivel farmacológico, y en nuestro caso, la verdad es que para la cataplexia, pues no tenemos oxalato de sodio, y los resultados de efectividad de otros antidepresivos específicos o niveles de receptores de serotonina no necesariamente pues son el 100% de mejora que nosotros quisiéramos, y como en el caso que les presenté, realmente no ha tenido una mejoría al 100 de su patología, pero aprendió a verla diferente, aprendió a convivir de esta manera, y eso no impidió que pudiera hacer su vida pues como cualquiera de nosotros, y creo que eso es lo que se trata mucho al dar un diagnóstico de narcolepsia, como ir explicando y acompañando en todo el proceso, y al principio lo difícil es encontrar la dosis adecuada, el fármaco adecuado y el horario adecuado, y además el apego a las medidas de higiene del sueño. Creo que eso es lo que puede ser complicado al inicio, pero la verdad es que una vez que ya están, pues sienten la diferencia y sienten su rendimiento, y aunque implique tomar un fármaco, la mayoría lo acepta porque pueden estar muchísimo mejor a como llegaron con nosotros. Y muchas veces pudieron haber pasado mucho tiempo en búsqueda de una respuesta de por qué estaban así, como nos lo comentaron pues, los testimonios de las pacientes, y eso les da un alivio de saber que ya tienen el diagnóstico, que ya saben por qué es, y también a la familia de comprender que no era algo voluntario de ellos de ser así. Eso les da como una paz, y se sienten hasta empoderados con lo de que ya ven, ¿no? Yo les dije que no era flojera, yo les dije que no era mi culpa, yo les dije, entonces creo que esta educación tanto para el paciente como para la familia, en una enfermedad que no es tan frecuente, que no se tiene tanto conocimiento de ella, es vital para un buen acompañamiento, y creo firmemente que con eso pueden llegar a integrarse y poder hacer su vida. Claro, pero la pregunta concreta es, ¿vas a llegar a los 70 años tomando medicamento? Pues la respuesta concreta es sí, aunque a lo mejor si en ese tiempo ya quieres dormir más, puedes dejar de tomarlo, ¿no? Creo que aquí es dependiendo qué vayas a hacer a los 70 años, qué estés haciendo, y podrá ver si algunas siestas combinadas con un sueño nocturno excesivo pueda permitir que deje de tomar medicamentos quizá tanto tiempo o ciertas dosis. Ellos, creo que algo que me gusta hacer con ellos es ir viendo la respuesta de su fármaco, porque realmente son sintomáticos, ¿no? Y que vayan aprendiendo a conocerse y en qué momento. Y algunos hasta me dicen, no, hoy tengo partido de básquet, hoy ya tengo que subir la dosis, ¿no? Hoy estas vacaciones voy a estar más tranquilo y no quiero tomar tanto. Pues creo que esa sería la respuesta completa. Sí, pero también depende qué vas a estar haciendo en ese tiempo y qué tanto vas a ocupar de estar tomando la medicación. ¿Y cuál es la asociación entre apnea de sueño y narcolepsia? Y otra pregunta es relación alcohol con narcolepsia, porque los adolescentes, por lo menos aquí en Colombia, se van a una discoteca y toman cócteles, licor. Pues en niños, así como tal, alguna prevalencia, no he encontrado en la asociación de apnea del sueño, es algo descrito. En cuanto está descrito su comorbilidad, pero algún porcentaje exacto, ¿no? En adultos se llega a leer 20-25%, como de coexistencia, pero pues es esperado, dado que la mayoría pues sí pueden tener incrementos de peso, justamente al ingreso de actividad física, antes del diagnóstico de la narcolepsia. Entonces sí pudiese ser muy frecuente pues la consistencia de la apnea del sueño. En cuanto al manejo del alcohol, la verdad es que creo que no, hasta ahora no ha tocado alguno, todos están muy estrictamente controlados por sus familias, pero yo creo que cuando ya son adultos y les paso a la estafeta al neurólogo de adultos, seguramente les tocaría más con eso, o no nos dicen nada en consulta ni a mí ni a sus papás, y no nos piden permiso seguramente para tomar alcohol. No sé si Jaime ya en su vida cotidiana los vea ya tomando, y pues también en la vejez que es experiencia, ¿no? Con los pacientes.
Bueno, gracias, Rosario. Sí, gracias. Yo quería preguntarles a los dos, y en cuanto a la pregunta que hizo Elia del futuro, ¿ustedes no creen, al tener alguna evidencia que es una enfermedad de origen inmunológico, los agonistas de orexinas o los biológicos, rituximab, alemtuzumab, el uso de esteroides, endovenosos, etcétera, tenga alguna esperanza para el futuro de los pacientes? Así es. Existe ahorita, disculpen que hablo así un poco raro, existe ahorita un tratamiento temprano en los pacientes que se diagnostican prontamente con narcolepsia y que están en narcolepsia tipo 2 para tratar de destruir esa población reactiva de linfocitos CD4 autorreactivos. Entonces la idea es tratarlos con medicamentos biológicos inmunosupresores, específicamente que tengan efectos sobre los linfocitos TCD4 para poder evitar el daño hacia esas personas y que el daño siga progresando. Normalmente las personas tienen un daño progresivo desde la narcolepsia tipo 2 a la tipo 1. Entonces lo que se puede hacer es frenar ese daño y evitar que la persona progrese hacia la narcolepsia tipo 1. ¿En niños se usan los biológicos, Rosana? Eso no lo sé. No, hay algunos estudios de inmunoglobulina, o sea que igual al diagnóstico se han hecho propuestas de justo por esta teoría inmunitaria de colocar inmunoglobulina, pero pues como todo en pediatría, mucho todavía sigue pues en investigación y todavía pues aceptación de incluso los fármacos de mantenimiento, pues no lo tenemos como quisiéramos, pero sí hay reportes de poner gamma globulina como al inicio de detectar los síntomas. Jaime, la relación entre narcolepsia y SAOS, ¿qué tan frecuente es y qué tan frecuentemente se confunden? Pues vimos en la presentación que había hasta un 24% de pacientes con narcolepsia y SAOS. Es bastante frecuente precisamente por la relación de obesidad y narcolepsia. Entonces, vemos que los pacientes con narcolepsia frecuentemente presentan apnea de sueño y frecuentemente presentan también trastorno de movimiento durante el sueño. Efectivamente, presentan síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos durante el sueño. Pienso que es algo muy frecuente y tenemos nosotros que también hacer el diagnóstico diferencial en los pacientes con narcolepsia para tratar de diferenciar realmente de acuerdo a qué o debido a qué es la hipersomnolencia. ¿Me escucha? Ay, qué pena. Ya. ¿Qué recomendación, siendo una enfermedad de personas jóvenes que empieza en la infancia, para las mujeres que quedan embarazadas durante el tratamiento o que piensan quedar embarazadas con respecto al tratamiento? Al armodafinil y el modafinil. Bueno, y a los otros tratamientos. Normalmente lo que pasa en embarazo es que suspenden el tratamiento. Siempre, sobre todo en primer trimestre, se recomienda suspender suspender los medicamentos, dado que estamos en organogénesis y dado que tenemos riesgo de lesionar a los bebés. Entonces, en este momento, lo que se le recomienda a los pacientes con narcolepsia y están en embarazo es suspender medicamentos a pesar de que puedan generar cataplexia y a pesar de que puedan generar hipersomnolencia, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Normalmente se hace un consenso con las pacientes para ver si ellas desean reiniciar el uso de medicamentos luego del primer trimestre, pero la mayoría prefiere el continuar sin el uso de los medicamentos estimulantes y sin el uso de los medicamentos anticataplégicos, precisamente por el riesgo que hay para el bebé. Entonces, la mayoría va a elegir, a pesar de que existe una evidencia tipo C del uso de medicamentos anticataplégicos en el embarazo,
en segundo y tercer trimestre, la mayoría prefiere no utilizarlos. Ok, gracias. Dice el doctor Ramírez que en CAIRE han observado que la mayoría de los pacientes tienen síncope. ¿Qué opinan? Pueden presentar síntomas neurovegetativos, pero pues no es lo usual o lo principal de la presentación de la enfermedad. La enfermedad se presenta usualmente asociada a otras patologías del sueño, se presenta con alucinaciones hipnagógicas, hipnóticas, parálisis de sueño y se presenta con hipersomnolencia. El observar alteraciones autonómicas en un paciente con sospecha de narcolepsia nos hace pensar en un diagnóstico diferencial que sería el síncope vasovagal. Entonces, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial para ver si realmente es narcolepsia o no lo es. Elida, ¿alguna pregunta? Para los doctores. No. Quería preguntarle a Jaime si él tenía alguna experiencia con alcohol, o sea, con la toma de licor y las drogas que reciben sus pacientes. Pues hemos visto que los pacientes pueden llegar a tomar licor, pero pues nosotros lo que hacemos es recomendar que pues no tomen específicamente ni licor, ni benzodiazepinas, ni opiáceos, precisamente porque estos medicamentos pueden incrementar la somnolencia durante el día. O sea, eso lo hacen antes de que lleguen a la consulta. Llegan y dicen, doctor, es que durante el día pues estoy demasiado somnoliento después de tomar licor y siento como que tengo demasiado guayabo. O sea, como que me da muy duro el tomar alcohol. Y a veces los pacientes lo que refieren en ese tipo de casos es precisamente como una hipersomnolencia excesiva que no tiene una relación específica con alguna otra patología. Se hace el estudio de sueño y se encuentra que el paciente no tiene SAOS, no tiene otro trastorno del sueño asociado y encontramos latencias cortas. Luego, ya después de que establecemos una adecuada higiene del sueño y lo liberamos de posibles medicamentos que puedan alterar la arquitectura del sueño, hacemos el test de latencia múltiple y ahí hacemos el diagnóstico. Normalmente lo que hacemos es efectivamente tratar de evitar sustancias que nos induzcan la cataplejía o que nos vayan a inducir un estado de hipersomnolencia. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós, feliz noche. Chao, gracias. Mil gracias.